Me llamo Raúl y llevo más de 10 años trabajando como camillero en un hospital de provincia. Para muchos puede ser un empleo común, pero para mí siempre ha sido una carga silenciosa. Soy de los que tienen que mover a los pacientes recién fallecidos desde las salas de urgencias hasta la morgue. Es un trayecto corto, pero cada vez que empujo una camilla con un cuerpo cubierto por una sábana blanca, siento que no voy acompañado, que hay alguien más caminando junto a mí. Esa noche de guardia parecía rutinaria. Un hombre mayor falleció tras un paro respiratorio. El médico lo revisó, confirmó el deceso y me pidió que lo trasladara. Cuando lo recibí, aún estaba tibio. Esa sensación siempre me ha inquietado. Cargar un cuerpo que hace apenas unos minutos estaba vivo. Lo cubrí por completo, aseguré la camilla y emprendí el pasillo hacia la morgue. La morgue es un sitio que muchos evitan. No huele a sangre ni a muerte, como muchos creen, sino a frío metálico y desinfectante. Un aire pesado que se mete en los pulmones y que siempre te recuerda dónde estás. Al llegar, abrí la pesada puerta de acero y el eco de mis pasos se multiplicó en las paredes azulejadas. Encendí la luz blanca que parpadeaba y acomodé el cuerpo en una de las planchas. Registré la hora, el nombre y salí cerrando la puerta detrás de mí. Todo en silencio, o al menos eso pensé, porque al volver minutos después, con unos papeles que había olvidado, noté algo imposible. La sábana que cubría al hombre se movía lentamente, como si debajo alguien estuviera respirando. Al principio pensé que mis ojos me engañaban. Me froté la cara, me acerqué despacio, intentando encontrar una explicación lógica. Tal vez una corriente de aire había movido la tela, o quizá era mi cansancio acumulado. Pero cada paso que daba hacia la plancha confirmaba lo contrario. La sábana subía y bajaba con un ritmo constante, como si el pecho del muerto estuviera llenándose de aire. Me quedé helado. El zumbido de los refrigeradores me parecía más fuerte, casi insoportable. Mi mano temblaba mientras estiraba los dedos para tocar aquella tela. Apenas la rocé, sentí que se elevaba de nuevo, como si de verdad alguien respirara ahí debajo. Con un movimiento brusco, retiré la sábana y lo vi. El anciano estaba con los ojos cerrados, pero su boca se abría y cerraba lentamente, dejando escapar un sonido hueco, como un suspiro profundo. Lo que más me aterró fue notar que su pecho también se inflaba, rígido, como si algo lo obligara a imitar la vida. El corazón me golpeaba las costillas. Grité llamando al médico. El doctor llegó con pasos apresurados, se inclinó sobre el cuerpo y revisó los signos vitales. Nada. Sin pulso, sin presión, sin respiración audible. Son gases, me dijo, intentando tranquilizarme. Cuando el cuerpo empieza a descomponerse, los órganos sueltan aire y parece que respira. Pero yo sabía lo que había visto. No eran movimientos aleatorios, no era aire escapando. El anciano había girado la cabeza levemente hacia mí, como si supiera que lo estaba observando. Por un instante, sentí su mirada invisible atravesarme, aunque sus párpados siguieran cerrados. Esa noche no pude pensar en otra cosa. El médico se fue convencido de su explicación, pero yo me quedé dándole vueltas a la imagen de aquel anciano, moviéndose como si intentara llenar sus pulmones. Decidí terminar mi turno en silencio, pero con un peso insoportable en el pecho. Al día siguiente, cuando me tocó regresar a la morgue para trasladar otro cuerpo, tuve que abrir el mismo cajón metálico donde habían guardado al anciano. Apenas deslicé la pesada bandeja, algo me detuvo en seco. La sábana
no estaba extendida como siempre, sino hecha un ovillo, retorcida, como si alguien hubiera forcejeado allí dentro. Mi primera reacción fue retroceder, pero una mancha oscura llamó mi atención. La luz fría del techo iluminó lo que parecía ser escritura, hecha con una sustancia seca y pegajosa en la superficie metálica del cajón. Me acerqué con el corazón desbocado y lo leí con claridad. No eran garabatos, no eran manchas, era mi nombre, Raúl, grabado en esa superficie como una firma macabra. El aire se me cortó. Sentí un frío imposible recorrerme la espalda, un frío distinto al de las cámaras. En ese instante, supe que lo que había visto la noche anterior no era un simple proceso natural del cuerpo. Ese hombre, o lo que quedaba de él, había intentado decirme algo, y ahora me había elegido a mí. Salí de la morgue sin mirar atrás. Desde entonces, cada vez que camino por esos pasillos, siento que alguien me observa desde el interior de los cajones, y a veces, cuando paso cerca, me parece escuchar un leve suspiro, como si el anciano todavía siguiera allí, esperando por mí. Me llamo Claudia y trabajé varios años como enfermera en un hospital de la Ciudad de México. En ese tiempo aprendí a lidiar con todo: emergencias, gritos de pacientes, familiares desesperados y también con la muerte. Al final, en un hospital, uno termina por acostumbrarse a verla pasar por los pasillos como si fuera una visitante más. Era una madrugada de guardia, casi las 3, cuando llegó una joven de poco más de 20 años, víctima de un accidente vial. El equipo de urgencias hizo todo lo posible por salvarla, pero su cuerpo no resistió. La hora de fallecimiento se registró a las 2:57 de la mañana y me tocó a mí llenar los papeles de traslado a la morgue. Con pasos cansados, empujé la camilla por el pasillo desierto. El hospital de noche siempre se siente distinto. No hay tanto ruido, solo el eco de los pasos y el zumbido de las lámparas. Cuando llegué a la morgue, lo habitual era registrar sus datos en el libro de ingresos y cubrir el cuerpo con la sábana. Pero esa noche, al abrir la puerta del cuarto frío, algo me detuvo en seco. Un sonido suave se filtraba desde dentro. No era el zumbido de los refrigeradores, tampoco el golpeteo de algún tubo. Era un sollozo, un llanto contenido, casi infantil, como el de alguien que no quería ser escuchado. Me quedé inmóvil en la entrada, con la camilla delante de mí, y la sensación de que no estaba sola. Respiré hondo, intentando convencerme de que era el viento o mi imaginación. Pero el llanto volvió, más claro, y venía desde la penumbra donde ya descansaban otros cuerpos. Reuní valor y entré, empujando la camilla hasta el centro de la sala. El eco del metal contra las ruedas parecía multiplicarse en aquel espacio helado. El aire era más pesado que de costumbre, con un frío que calaba hasta los huesos. De pronto, el llanto cesó. El silencio fue aún más aterrador, porque parecía que algo contenía la respiración junto a mí. Tomé la linterna de mi bolsillo y apunté hacia las planchas metálicas. La luz rebotó en las superficies brillantes hasta detenerse en algo que me hizo soltar un grito ahogado. Junto al cuerpo de la joven, sobre la plancha, había una figura agachada. Era una mujer delgada, vestida con un largo vestido negro que se deslizaba por el piso como si estuviera hecho de sombras. Su cabello oscuro le caía hasta cubrirle el rostro, mientras acariciaba suavemente la mejilla de la fallecida, como una madre que consuela a su hija. Me paralicé. Cada parte de mi cuerpo me gritaba que saliera corriendo, pero mis pies no respondían. La figura se quedó inmóvil un instante, como si no hubiera notado mi presencia. Pero luego
Giró lentamente la cabeza hacia mí. El cabello se apartó lo suficiente para que pudiera ver su rostro. No tenía ojos, solo cuencas negras, vacías, que reflejaban la luz de mi linterna como dos pozos infinitos. Sentí que me faltaba el aire, como si esa mirada hueca absorbiera mi aliento. La figura se levantó despacio, más alta de lo que parecía, y me observó en silencio. El cuerpo de la joven sobre la plancha parecía hundirse bajo su sombra. En ese momento comprendí que la muchacha no había llegado sola a la morgue. Alguien la había seguido desde el lugar del accidente. El aire se volvió helado. Sentía que mis pulmones se cerraban mientras aquella figura seguía mirándome con sus cuencas vacías. Retrocedí torpemente, tropezando con la camilla que llevaba. La linterna temblaba en mi mano, iluminando apenas el contorno del vestido negro que parecía moverse como si respirara. De pronto, la figura se inclinó sobre el cuerpo de la joven y emitió un sonido que jamás olvidaré. Un susurro grave, como si viniera de lo más profundo de la tierra. No entendí las palabras, pero me erizaron la piel al instante. El cuerpo de la muchacha tembló bajo esa sombra, como si aún reaccionara al tacto de aquella presencia. Reuní fuerzas y corrí hacia la salida. Abrí la puerta de golpe y los pasillos me parecieron interminables. Cuando al fin llegué a la sala de guardias, pedí ayuda. Un compañero y un guardia de seguridad me acompañaron de regreso. Yo temblaba al señalar hacia adentro, convencida de que aquella cosa seguía allí. Pero al abrir la puerta, no había nadie más, solo la joven sobre la plancha, inmóvil, cubierta con la sábana. Mis compañeros me miraron incrédulos, pensando que me había sugestionado. Sin embargo, al acercarme a la camilla, noté algo que me heló todavía más. En el rostro de la muchacha había marcas oscuras, como si unos dedos ardientes la hubieran acariciado. 5 líneas negras, perfectamente delineadas en su piel pálida. Nadie me creyó. Dijeron que el estrés y el cansancio me jugaron una mala pasada. Pero desde esa noche entendí algo. En la morgue, algunos cuerpos no llegan solos. Y a veces, lo que los acompaña no se marcha jamás. Soy Héctor y llevo más de 5 años trabajando como velador en una escuela de medicina. Mucha gente piensa que mi trabajo es sencillo. Caminar, revisar puertas, encender y apagar luces. Lo que no saben es que en un edificio como este, rodeado de cuerpos donados para las prácticas de los estudiantes, la oscuridad nunca está vacía. Siempre parece haber algo que respira contigo. Aquella noche, mientras hacía mi recorrido por los pasillos del sótano, escuché algo que me detuvo en seco. Una risa infantil. No era un eco ni un sonido lejano. Era clara, alegre, como si un niño estuviera jugando a las escondidas entre las paredes. Me quedé helado, porque a esa hora el edificio estaba vacío, cerrado con candado, y la morgue era el único lugar abierto. Seguí el sonido con el corazón, golpeándome en el pecho. Bajé los últimos escalones hacia el cuarto frío y sentí cómo el aire se volvía más pesado, helado. Al abrir la puerta metálica de la morgue, la lámpara fluorescente titiló con un zumbido eléctrico. El sonido se repitió. La risa, corta, burlona, provenía de los refrigeradores. El eco en la sala amplificaba cada carcajada hasta hacerla sonar en mis oídos como si el niño estuviera parado justo detrás de mí. Me quedé allí, respirando el olor metálico del acero y del desinfectante, preguntándome cómo demonios podía escucharse un niño en un lugar donde solo debería reinar el silencio de los muertos. Reuní valor y caminé hasta los refrigeradores.
El ruido de mis pasos sobre el piso de loseta resonaba como si alguien más caminara conmigo. Cada cajón de acero estaba cerrado, salvo uno, apenas mal encajado, dejando escapar un hilo de vapor helado. La risa infantil volvió a sonar, pero esta vez no fue un eco. Venía exactamente de ahí dentro. Mi mano temblaba cuando sujeté la manija metálica. Estaba tan fría que me quemó la piel. Con un tirón abrí el cajón y alumbré con la linterna. Entre las bolsas negras donde descansaban los cuerpos, algo se movió. Y entonces lo vi. Un niño pequeño, de no más de 6 años, sentado como si me hubiera estado esperando. Su piel era tan blanca que parecía traslúcida. Los ojos, enormes y brillantes, reflejaban la luz de mi linterna con un brillo imposible. Sonreía con una naturalidad que me paralizó, mostrando unos dientes que parecían demasiado afilados para ser de un niño. Traté de decir algo, pero la voz no me salió. El niño llevó un dedo a sus labios, pidiéndome silencio, y luego inclinó la cabeza como si estuviera jugando. Su risa llenó el aire otra vez, tan alegre como si no estuviera rodeado de cadáveres. De pronto, la luz parpadeó, el vapor frío cubrió su rostro, y cuando la linterna se estabilizó, ya no estaba. Solo quedaban las bolsas negras acomodadas y un silencio tan denso que me dolían los oídos. Me eché hacia atrás, cerrando el cajón de golpe. Mi respiración era tan fuerte que parecía rebotar en las paredes. Sabía lo que había visto. No era una sombra, no era un reflejo. Ese niño estaba ahí adentro, como si viviera entre los muertos. Salí de la morgue con el corazón desbocado. Subí las escaleras casi corriendo y me encerré en la caseta de vigilancia. No quise volver a bajar esa noche. Traté de convencerme de que todo había sido producto del cansancio o de la sugestión, pero lo que había visto en esos ojos y esa sonrisa no podía ser un simple invento de mi mente. Al día siguiente, los estudiantes de medicina regresaron para sus prácticas. Yo apenas había dormido un par de horas, con la cabeza retumbando de miedo. Uno de ellos bajó primero al sótano, como siempre, para preparar la sala y verificar los cuerpos. Minutos después, lo escuché subir corriendo, pálido como el papel, gritando que había algo raro en los refrigeradores. Bajamos varios juntos y al abrir el mismo cajón donde yo había visto al niño, todos nos quedamos en silencio. Sobre la superficie metálica, cubierta de escarcha, había un dibujo trazado con un dedo infantil, una carita sonriente, 2 ojos redondos y una boca torcida, hecha con el mismo hielo que cubría el interior. Nadie dijo nada. Cerramos el cajón y seguimos con las rutinas como si no hubiera pasado. Pero cada vez que bajo de noche a la morgue, siento que el aire se llena de un eco invisible. Y en ocasiones, cuando los refrigeradores sueltan su vapor blanco, juro escuchar de nuevo esa risa, escondida entre las bolsas negras, esperando a que alguien vuelva a abrir la puerta.